Bienvenido, Tauro. Mi nombre es Pablo y esto es Geobat Mayifu, Escuela de Reiki. Tauro, llegamos a la cuarta y última lectura de esta limpieza de la casa interior, que son las 4 lecturas que incluyen mi tratamiento inicial de Reiki, representándonos a nosotros mismos como esa casa que debemos limpiar y ordenar, ¿sí? Para que podamos accionar en ese ambiente, ¿sí? Interior de forma más armónica y así poder proyectar lo que queremos manifestar en nuestra realidad de adentro hacia afuera, ¿sí? Y llegamos a esta última lectura en la que vamos a terminar de definir y terminar de ordenar esos muebles de esa casa que son nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Para poder relajarnos y sentarnos en nuestro sillón favorito, que es una zona de confort más amplia en base a este autoconocimiento trabajado, que era el trabajo que nos planteaban las cartas a lo largo de estas lecturas, ¿sí? Y ver la película de lo que queremos proyectar en nuestra realidad, ¿sí? Vamos a ir haciendo hincapié en algunas partecitas de las lecturas anteriores, ¿sí? Para ver el antes y el después de todo este trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes, ¿sí? Vamos a ver en esta lectura cómo estábamos antes de la primera lectura y qué nos pedía nuestro interior trabajar, cómo lo fuimos trabajando. Y vamos a ver qué vamos a ir proyectando de acá en adelante con toda la sabiduría que fuimos adquiriendo y, como te decía, trabajando. En tu caso, era eso de esa energía esa energía de la emperatriz, ¿sí? La energía de la carta de la creatividad, el arcano mayor número 3, ¿sí? Que nos hablaba de conectar con nuestra forma más creativa, escuchando nuestra voz interior, volviéndola consciente, esa voz que nos hablaba adentro, para tener el final de un ciclo importante y trascendental en tu vida, para el cual necesitabas trabajar la madurez, ¿sí? Y darte cuenta de las ilusiones en las que estabas sumergido en base a no conectar con tu niño interior, ¿sí? Entonces fue lo que fuimos trabajando en estas semanas. Están inquietas las cartas, ya las voy a cortar. Bueno, esta carta ya de por sí es muy significativa. Y justamente están tocando cartas que habíamos visto desde la primera lectura. Bueno, Tauro, esto que te decía, conectar con la creatividad, trabajando la madurez, el manifestar tu madurez, ¿sí? Para poder conectar de nuevo con ese niño interior, pero desde una mejor versión tuya, ¿sí? Y también de alguna manera transmitirle a ese niño interior que tenés adentro toda la sabiduría también adquirida con los años en este trabajo de manifestar esa madurez que necesitábamos, esa madurez también en la conexión de esa voz interior, que era ese Buda niño llamándonos, diciéndonos que, como esta carta que nos toca acá, que ya la vamos a ver, teníamos que llegar a este punto, a esa conclusión de una forma inmadura de proyectar nuestra creatividad. Ahora la fuimos trabajando, ¿sí? ¿Cómo la fuimos trabajando? Descubriendo cuáles eran los bloqueos de acción que teníamos, que era el de soltar emociones y dejar de hacernos falsas promesas, ¿sí? Y eso lo íbamos a poder empezar a trabajar esa madurez conectando con nuestras emociones, conectando con nuestro mundo interior y aquietándolo, ¿sí? Para ir liberándonos de pensamientos negativos o limitantes, ¿sí? que nos movían adentro, empezar a experimentar nuevas formas de activar esa creatividad en base a todo el conocimiento y la conciencia que tenemos en ese ciclo que se terminaba y que se iba a terminar una vez que empecemos a conectar y a desarrollar más y a expandir de otras maneras nuestra creatividad, ¿sí?
Entonces eso nos iba a hacer tener una integración de nuestras luces y nuestras oscuridades para poder irlo puliendo en ese trabajo de madurez, ¿sí? Y ya íbamos desbloqueando estas nuevas formas de proyectarla, ¿sí? Era esa voz interior hablándonos desde nuestro interior justamente, para poder conectar con ese mundo también interior que nos pedía la primera y segunda lectura. Entonces nos volvíamos más flexibles mentalmente. Y también tenemos algo que aflora desde ahí en esta lectura. Después, más adelante, una vez que podemos barrer a fondo esta casa, trabajamos las virtudes, ¿sí? Le pasamos el trapo a esta casa. Entonces, lo que pudimos hacer fue liberarnos de viejos condicionamientos que nos hacían salir por encima de la media, porque teníamos una fuerza interior que era mucho más potente y poderosa que nos ofrecía nuestros ambientes, ¿sí? Y éramos como unos leones criados por ovejas, ¿sí? Sintiéndonos oveja también. Hasta que eso se despierta, se libera, ¿sí? Y te empezás a liberar también de pensamientos muy arraigados y muy fuertes. Liberarnos de estos condicionamientos, ¿sí? Y liberar toda esa energía que teníamos adentro, ya nuestra creatividad empieza a aflorar, ¿sí? Porque hicimos ese viaje hacia adentro, ¿sí? Soltamos las emociones que estaban estancadas y así pudimos empezar a proyectar de otra manera desde nuestra conexión con nuestras emociones que vienen ya despertando ese Buda niño que nos hablaba en la primera lectura, para así dejar de autoboicotearnos y tener ese cambio importante de forma en la que íbamos a proyectar esa creatividad, más en conexión con nuestro mundo interior y no tanto desde lo mental, que era lo que nos hacía autoboicotear nuestros planes o nuestros proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por no tener tan expandida nuestra creatividad como nos está sucediendo ahora, ¿sí? Gracias a toda esa limpieza que hicimos en esta limpieza de la casa interior, ¿sí? Ya acomodamos también nuestros muebles, esos pensamientos y emociones ya van en dirección hacia esa expansión de la creatividad. Llegamos a esta lectura. Y esta lectura ya la empezamos con un nuevo comienzo, ¿sí? Teníamos como carta a trabajar en la primera, la carta de la madurez, era un 9, ¿sí? Entonces ya era casi el final de un ciclo, era una comprensión de todo ese ciclo de manifestación que teníamos que concluir, ¿sí? Entonces ya empezamos esta lectura que es hacia lo nuevo, con esta carta que es la carta de la plenitud. Esta carta es un as de oros, un as de arcoíris, un as de manifestación, ¿sí? Y nos muestra también un nuevo comienzo del ciclo en cómo estábamos manifestando. En la carta de la madurez hablábamos de que una manzana se desprendía del árbol para generar un nuevo árbol en algún momento, ¿sí? Para iniciar su camino. Y acá te muestra, ¿sí? Un nuevo inicio de camino, de formas de manifestar nuestra realidad, ¿sí? En todo este trabajo que fuimos haciendo. ¿Por qué? Por un florecimiento interior, ¿sí? Que hace reflejar tu luz en el afuera, ¿sí? Este florecimiento interior viene a esa limpieza de nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Entonces empezamos a accionar de otra manera, encontramos esa fuente de energía que nos haga accionar hacia lo que realmente queremos y expandiendo nuestra creatividad para poder lograrlo. Entonces, gracias a ese florecimiento se expande esa luz hacia el afuera. Ese florecimiento habla de una vibración más alta por tener emociones, llegarnos más desde ahí, que generen también pensamientos positivos, nos hagan vibrar más alto y en el afuera eso se refleje. Entonces vamos manifestando nuestra realidad de una forma más consciente y a pleno hacia lo que realmente queremos, en conciencia con lo que realmente queremos, ¿sí? Porque ya lo somos desde adentro, alcanzamos esa energía, ¿sí? Gracias a esta limpieza y alineación que fuimos haciendo. Entonces, desde ahí empezamos a traer cosas de mayor vibración, ¿sí? Que si lo acompañamos con la misma energía, ¿sí? Lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Bien, y esta segunda carta que vamos a mirar es la que apoya a la primera carta de la lectura, que es
esta nueva forma a la que estamos llegando o aspirando también. Y la carta también de la creatividad nos mostraba colores muy parecidos a estas cartas del arco iris, justamente, ¿sí? Y el arco iris en este tarot además representa de lo sutil a lo denso, del cielo a la tierra, de nuestro mundo interior, pensamientos y emociones, lo manifestamos con acciones en nuestra realidad, ¿sí? Si todo está alineado, vamos hacia lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, esta carta ya nos muestra esa creatividad fluyendo, ¿sí? Y la apoya esta carta. Esta carta es una reina de arcoíris, ¿sí? Una reina de oros, una reina de manifestación. Y en esta carta anterior te hablaba de ese florecimiento. Y en esta carta justamente que apoya a esa energía, a ese ciclo nuevo que se abre, es la carta del florecimiento, la reina de arcoíris de oros, ¿sí? Que nos muestra esa ninfa sentada sobre una flor de loto. La flor de loto es la flor que crece en el pantano, lo purifica, lo nutre, ¿sí? ¿Y qué es el pantano? Agua estancada, ese agua que te decía en lecturas anteriores que era eso que había que soltar, que había que limpiar, ¿sí? Entonces, gracias a quietar nuestras aguas, esta flor de loto se abrió, es la flor de la vida, ¿sí? Por conectar y limpiar nuestras emociones. Entonces, esta ninfa, esta reina, está sentada sobre su vida gracias al haber aquietado sus emociones, ¿sí? Reconoce sus luces y sus oscuridades, esa integración también de la que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, en eso fluye, ¿sí? Está desnuda y con los brazos abiertos, tiene el torso desnudo y con los brazos abiertos. Esto significa que está abierta a ese florecimiento y a toda esa manifestación de florecimiento que también el mundo le va a empezar a ofrecer. Cómo va a reflejar ese florecimiento en el mundo, ¿sí? Y todo lo que eso le va a atraer. Entonces, tiene esa iluminación, ¿sí? Que es este mismo brillo, por así decirlo, ¿sí? Que la lleva a manifestar un nuevo ciclo, ¿sí? En plenitud. Entonces, con esto empezamos ya esta última lectura, que es la que fuimos trabajando a lo largo de las otras, ¿sí? Que si no las viste te invito a verlas. Ya que estamos, te pido que te suscribas, ¿sí? Que me dejes un like y un comentario a ver si te sentís de esta manera o te sentís que hayas trabajado de esta manera y te hayas conectado con todas estas energías, ¿sí? Y mientras te sigo contando que como influencia interior que nos está sucediendo inconscientemente en automático, ¿sí? Que era esa voz interior que nos hablaba en la primera lectura, hoy nos aparece esta carta, que también es un arcano mayor número 20, ¿sí? En un tarot más tradicional, la carta del juicio, ¿sí? En esta carta vemos ese rostro que cerró sus ojos físicos y abrió su tercer ojo, el ojo de la conciencia, tomó conciencia, ¿sí? De todo lo que iba sucediendo, gracias a conectar con toda esa creatividad, gracias a esta nueva forma de vibrar ya que tiene, porque no es ni siquiera de pensar ni de sentir, sino de vibrar, ¿sí? Que lo lleva a manifestar lo que realmente quiere, ¿sí? Cierra sus ojos físicos, es consciente de toda esta energía nueva que está vibrando en su interior, entonces ya no cae en estas ilusiones que son la mariposa, ¿sí? Por estar consciente de qué vibra, ¿sí? A favor suyo o en contra suyo, ¿sí? Ya es consciente y ve con el tercer ojo, ¿sí? Que ya no caen las ilusiones que le transmitía los pensamientos limitantes de los que hablábamos también en las otras sesiones, ¿sí? Sino que se deja llevar más por esa conexión con ese Buda niño. La carta con la que terminábamos, la primera lectura, era el darse cuenta de ese Buda niño quemando el velo, ¿sí? Y acá ya ese automático mejoró, entonces ya conectamos a conciencia con esa energía, ¿sí? De plenitud que estamos obteniendo en todo este trabajo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que al fin estamos teniendo esa conclusión, ¿sí? Ese fin de ciclo importante y trascendental que al finalizar llegamos a la conclusión y a la también conciencia, esa última pieza que ponemos, ¿sí? En este rompecabezas que éramos nosotros
en todo este trabajo que fuimos haciendo, ¿sí? Esta carta también nos tocaba en la parte de la conciencia, en la primera lectura. Entonces pusimos conciencia a todo lo que nos trababa el conectar con esta energía. Bien, ¿y por qué está sucediendo todo esto? Porque en nuestro pasado, lo que estaba desconectado, ¿sí? La vieja forma nos marca esta carta del juego, ¿sí? Y esta carta del juego podrías decir que venimos de un pasado positivo, ¿sí? Pero haciendo un análisis de también todas las lecturas que te fueron tocando y habiendo tenido restringida y reprimida una energía de acción, ¿sí? Para tomar comienzos de acción por esas emociones, no se estaba liberando esto, ¿sí? O sí se estaba liberando, pero no podías conectar con esa creatividad que te llevaba a ponerle pasión y transparencia a todo lo que hagas para poder fluir esa magia y esa creatividad que estaba bloqueada, ¿sí? Si es el caso de que venías vibrando y teniendo una buena manifestación de tu realidad, poniéndole acción y conectando con esta energía del juego, significa también que esto se va a expandir mucho más, ¿sí? A expandir mucho más por todas estas cartas que comienzan. Esta carta del juego, entonces, vemos a esta payasa, ¿sí? Vestida con ropa transparente. ¿Qué significa esto? Que es transparente ante sí misma, ¿sí? Pero esa ropa, además de ser transparente, tiene un color rojo. Lo hace compasión, es sí misma compasión desde su esencia, ¿sí? Todo esto que veníamos hablando que te pedía conectar también desde la primera lectura. Entonces se pone la nariz de payaso ante la vida y hace su magia, ¿sí? Entonces esta carta, dependiendo para quién, tiene dos significados. Para quien no estaba conectando con su creatividad, abre. Para quienes ya sí lo estaban haciendo y estaban manifestando la realidad que querían y poniéndole pasión, ¿sí? Ahora llega un nuevo ciclo, ¿sí? Que se abre gracias a esto que estábamos ya manifestando desde el pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este era el viejo camino. Antes vivíamos y poníamos toda nuestra acción, ¿sí? Teníamos toda esta energía, y ahora el nuevo camino que se abre a raíz de todo este nuevo comienzo, el ciclo de manifestación que tenemos en base a conectar con nuestro niño Buda interno, ¿sí? Abrir la conciencia ante la vibración que queremos recibir de afuera, ¿sí? Entonces ya no caemos en ilusiones, ¿sí? Que nos ponía el ego y que nos auto boicoteaban. Entonces, al darle conclusión a todo ese ciclo que se terminaba, conectamos con esta energía de el ermitaño o la soledad, ¿sí? Este es un arcano mayor también, arcano mayor número 9, ¿sí? Es la carta del ermitaño en un tarot más tradicional. Y esta carta nos habla de, ya gracias a todo esto que fuimos trabajando, ¿sí? Nos permitió encontrar nuestra luz en la oscuridad, ¿sí? Poniendo toda nuestra sabiduría y experiencia, ¿sí? En pos de que nos ilumine y encontremos esa luz en la oscuridad, que es esa creatividad que estaba, ¿sí? Concentrada y que ahora es liberada. Entonces eso nos trae nuevas energías, ¿sí? Que en tu caso, el nuevo modelo al que nos lleva este camino hacia encontrar nuestra luz, ¿sí? Hacia abrir esa creatividad, hacia poner toda nuestra experiencia y sabiduría en pos de esa creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar manifestando en plenitud quienes seamos. Entonces, también te invito a terminar de, gracias a esta limpieza, poder aspirar hacia todo esto que te abre, ¿sí? Y justamente acá te abre una nueva forma que tenés a disposición, y es la carta del viajando. El 8 de fuego de bastos, 8 de acción, ¿sí? Que es la carta del viajando, ¿sí? Que nos muestra este camino montañoso con subidas y bajadas, seguramente también con peligros, con desafíos, ¿sí? Pero nos muestra que al final del camino está el sol, que al final del camino están nuestros objetivos. Entonces vamos a accionar en ese camino nuevo que se abre, ¿sí? Y que nuestro interior también nos está pidiendo a manifestar, ¿sí? De forma creativa vamos a accionar ante este
viaje que nos propone, y no es un viaje físico, no te va a llevar al medio de la montaña, o sí también, ¿sí? Sino que te habla de un viaje hacia cuál es tu verdadero objetivo, ¿sí? Y de ahí esa conexión con tu interior te va a dar esa creatividad para poder ir sorteando todos esos obstáculos y esos desafíos que te proponga este viaje hacia tu objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vas a hacer, se va a ir dando todo, ¿sí? Se va a ir manifestando todo lo que necesites en cada momento para poder ir logrando tus objetivos. ¿Y por qué digo esto también? Porque esto es lo que atraes de afuera, ¿sí? Atraes ese éxito en esta acción de este nuevo viaje que se te abre gracias a todo esto que se inicia, ¿sí? Es un éxito que viene de esta conclusión, de esa conciencia que tomaste en lo que vibrabas en el ciclo anterior, que eran esas ilusiones, ¿sí? Que te ponía el ego, ¿sí? Y acá se ve, y ahora vamos a hablar de eso, el ego que te ponía en esos pensamientos limitantes, para no cambiar, para no salir de esa zona de confort, para no trabajar esa madurez, ¿sí? Al haberla trabajado también se abren todas estas nuevas opciones que tenemos, ¿sí? Y el éxito viene justamente de domar al ego, que es este tigre, ¿sí? Que camina sobre nuestro mundo interior, pero con nosotros mismos y nuestra esencia, ese Buda niño también, ¿sí? Guiando nuestro viaje, ¿sí? Hacia el éxito. Entonces, de afuera, gracias al haber tenido este cambio interior, ¿sí? Se nos abre paso al éxito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al fin pudiste conectar, esta carta también nos salía al final de la lectura anterior, con tus emociones, aquietarlas con esta estabilidad emocional, ¿sí? Que abre paso a todo, ¿sí? Que abre paso también a pensamientos más positivos que te hagan vibrar más alto, y de ahí se abre todo esto, ¿sí? Entonces todo esto se empieza a lograr por esa conexión que ya empieza a ser natural con aquietar nuestras emociones en esa conexión con nuestra esencia, que es de donde le nace eh, ese río a esta chica, ¿sí? Y lo logramos yendo hacia adentro, volviendo a esa meditación también que nos pedía la segunda lectura, de encontrar la templanza en conexión con nuestro mundo interior y así aquietar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, gracias a eso, ¿sí? Es como todo esto se abre hacia estos nuevos caminos dirigidos hacia el éxito de lograr nuestros objetivos, ¿sí? Por esa conexión. Teniendo la conciencia, ¿sí? ¿Sí? Teniendo la conciencia por estas cartas que tenemos alrededor, pero llegando a esta conclusión, ¿sí? Que es el trabajo que realizamos, el antes y el después de todo este camino de limpieza que hicimos. Y nos toca la carta del aislamiento, ¿sí? Esta carta también tiene su parte positiva y negativa, que nos habla de pensamientos rígidos, pensamientos que nos mantienen aislados de todo esto que se plantea, ¿sí? Pero gracias al hacer todo este trabajo que fuimos haciendo, se ven esas lágrimas de arcoíris, con los colores del arcoíris, que lo que dicen es la realidad, y todo lo que vas a empezar a manifestar de manera diferente va a hacer que estos pensamientos se derritan, ¿sí? Y formen esta estabilidad también emocional, ¿sí? Entonces va a ser la realidad que vayamos manifestando de forma diferente, va a hacer que este hielo se derrita a través de esas lágrimas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la realidad que estamos manifestando ahora le hace a este pensamiento derretirse, ¿sí? Ya no estar más rígido, y ahí sí poder abrir toda esta creatividad que nos pedía plantear, ¿sí? Entonces, gracias a todo este trabajo de limpieza que fuimos haciendo a lo largo del mes, lo que vamos a hacer es que se derritan esos pensamientos limitantes que nos hacían auto boicotear esa conexión con nuestro ser interior, con nuestra voz interior, para expandir esa creatividad, ¿sí? Entonces, gracias a todo este trabajo que hicimos, ¿sí? A lo que llegamos también es a un final de ciclo de pensamiento. Estos pensamientos limitantes se terminan, ¿sí? Ya estamos conectando más con nuestras emociones, con nuestro mundo interior. Entonces, de esos pensamientos rígidos, ¿sí? Que en este caso están representados por este camello, ¿sí? Sale esa fuerza del león que nos salía también como condicionamiento
en la tercera lectura, ¿sí? Por la conexión con nuestro niño interior, esa conexión que ya tuvimos desde lo emocional, para así despertar nuestra luz y abrir toda esta conciencia que se abre paso para nosotros, para estos nuevos ciclos que comienzan y que va a ser lo que vamos a ir viendo a partir de la primera semana de junio, ¿sí? Así que bueno, Tauro, esta fue tu lectura, estas fueron tus 4 lecturas del mes, ¿sí? Este primer mes del canal, en el cual quiero ir mejorando el servicio que les estoy brindando, así que te pido que si te gustó el video me dejes un like, déjame un comentario de nuevo si te sentís representado por todo esto que fuimos charlando. Te pido también que te suscribas, ¿sí? Para que YouTube siga recomendando mis videos y así podamos mejorar juntos y acompañarnos. Y sin más que decir, me despido. Seguramente la semana que viene haya una lectura bonus de vínculos, ¿sí? Que nos queda una semana más de mayo. Así que, sin más que decir, te mando un abrazo grande, Tauro, y espero que estés bien.